Bueno, Profe, una pregunta. ¿Me va a sí, explicar la actividad nueva? ahí le explico bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Lo que vamos a trabajar hoy, sí, voy a tratar de explicar un poco más preciso lo de la actividad número 3. La clase anterior habíamos trabajado eh, la secuenciación de hojas de proceso a partir de un listado de numeración de hojas de proceso, ¿sí? Para construir una pieza, un modelo, en este caso una pieza en 2D. El- Todo estaba pensado, ¿sí? Cuando esto de la presencialidad, volver a la presencialidad de acá a 5 días o menos estaba pensado, ¿sí? Día lunes próximo supuestamente ya hubiésemos tenido que comenzar. Pero bueno, nos encontramos con esto de que la semana pasada, no, la semana pasada, bien digo, nos enteramos por medio de nuestro jefe de que el director dio el anuncio de que las clases presenciales no iban a ser mediados de septiembre, sino que fines de octubre. Que la obra que se estaba realizando en el colegio tenía su finalización para finales de octubre, precisamente 31 de octubre. Profe, Sí, entonces consulta, si va a ser para fines de octubre, ¿cómo vamos a hacer con la parte teórica de, por ejemplo, del taller? Porque supongo que las bueno, clases van a ser hasta mitad de noviembre, principios de diciembre capaz, y no vamos a tener tiempo para casi nada. O sea, capaz que con suerte hacemos uno o dos trabajos en el aula y nada más. Con suerte, ¿no? hoy tuvimos una reunión en el colegio de padres, alumnos, todos estaban, fuimos al colegio para justamente ver qué pasaba con esto de que, justamente lo que estás hablando vos, Matías. Eh, y bueno, lo que se resolvió es lo siguiente. El día jueves vamos a ir al Consejo de Educación, ¿sí? Padres, docentes, directivos, todo, a exigir que haya eh, una preocupación por el colegio y por aquello de no tener clases, que ustedes no tengan clases. ¿Por qué digo que haya una preocupación? Porque semejante obra que están trabajando está yendo de a un operario a trabajar al colegio. ¿Sí? Hoy hubo una sola persona trabajando, la semana, todo lo que en la semana, desde que han empezado a trabajar, hay una o dos personas nomás trabajando, de esa forma va a ser fines de octubre y tampoco van a terminar. Entonces hay un deje de esa obra que lo que hace es no permitir que ustedes tengan clases presenciales. Así que bueno, analizando todo eso, particularmente es justamente lo que estás planteando, es lo que se va a ir a plantear al Consejo de Educación, al Ministerio, para que tomen cartas en el asunto. Si uno dijese que están trabajando de a 30 personas, no se puede decir nada porque nosotros no sabemos nada de los tiempos que maneja la empresa, pero si sabemos que desde julio, perdón, están trabajando, y eso también nos damos cuenta ahora, nosotros nos enteramos ahora, que está yendo a trabajar de a una persona, una o dos personas, era obvio que no íbamos a tener clase ni ahora, ni en octubre, ni en noviembre tampoco. Entonces, por eso que se toma esa medida, ¿sí? Que se decidió hoy al mediodía ahí en las calles, en la vereda del colegio. Frente a esta materia, lo que teníamos pensado, ¿sí? Si volvíamos ahora a la presencialidad, yo les había dicho que íbamos a tener únicamente dos actividades, no seguir avanzando con más de dos actividades, que era una primera parte era todo el concepto, la segunda era de hojas de proceso, y era para trabajarlo, que sea un 20% de partes teóricas o parte de horario teórico del tiempo que estábamos en el taller para optimizar los tiempos y un 80% práctica. Estoy hablando de lo que sería
taller de diseño asistido. Todo esto está pensado por un pedido que nos hicieron desde jefatura, ¿sí? De que cuando volvamos ustedes tengan toda la parte teórica ya encaminada y lo único que tengamos que hacer es trabajar en la parte práctica. Esto llevó a que tuviéramos que sacar la actividad número 3, ¿sí? Ya está hecha la actividad número 3, ya la hice. Y cuando finalice la clase, esta clase se está grabando y suba la clase, ustedes tengan o puedan acceder a esa actividad ya a partir del día de hoy y comenzar a hacer esta última etapa de hoja de proceso para cuando volvamos al aula no tener una parte práctica del 80% y teórica del 20%, sino tener una parte práctica del 100%. ¿Sí? De esta forma, cuando volvamos al aula, la única parte teórica va a ser de cómo nos vamos a mover dentro del aula y después va simplemente a hacer. Vamos a tener 3 horas y 20 más o menos de taller donde ustedes van a sentarse en la computadora y van a trabajar, ¿sí? Y en función de eso nosotros vamos a evaluar lo que trabajen en clase. Obviamente es muy complejo entender cómo se va a recuperar, cómo van a hacer con las clases teóricas, cómo se va a hacer. Es muy complejo, ¿sí? Lo que sí sabemos es que no van a haber procesos. No existe mal proceso, como sucedió el año pasado. Lo que va a suceder ahora es que vamos a tener que sí o sí cerrar con una nota y van a haber aprobados y desaprobados. Es por eso que les digo que si tienen materias que todavía no han complementado su participación, háganlo, aprovechenlo, porque no sabemos qué va a pasar a fin de año. Digo, no sabemos qué va a pasar a fin de año porque todos nosotros nos movemos con resoluciones del Consejo y no sabemos qué va a decir el Consejo en función a aquellos alumnos que no participaron, o puede decir también que cerremos una nota con el trabajo que hayan realizado. Aquel que no realizó ningún trabajo tendrá la nota que le corresponde en función a su no participación. Pero bueno, estamos todos dispuestos, no, estamos todos esperando lo que diga el Consejo. En una primera instancia, lo que ya dijo el Consejo es eso, de que van a haber aprobados y desaprobados y no hay más proceso. Por lo que aquellos que tienen materia en proceso también se tienen que poner al día, porque el proceso se va a cerrar en algún momento, antes de fin de año se tiene que cerrar el tema del proceso, y también ese cierre de proceso lo que va a hacer es que nos va a permitir, o sea, nos van a exigir de que haya un aprobado o un desaprobado, ya no haya más un proceso. Así que bueno, eso es lo que tenemos para decir en función a la parte de clases y clases virtuales y clases en proceso. Vuelvo a decir, no sabemos nada de cómo va a ser la parte teórica, ni cuando volvamos cómo vamos a trabajar. Digo, en el colegio en general, ¿está bien? Se sabe que el volver va a ser 100% presencial, eso sí se sabe. Pero es lo único, ¿sí? Nos vamos a seguir manejando con el 100% presencial, ya va a ser volver todas al aula, cuidándonos, siempre cuidándonos. Pero bueno, el taller, obviamente, por el espacio que lleva, va a seguir trabajando como si fuese en burbuja, pero siempre hemos trabajado por rotaciones, ¿sí? Entonces va a seguir trabajando de esa forma de rotaciones. ¿Qué quiere decir? Que en el aula nuestra vamos a hacer 8 únicamente, porque el aula está dividida en 2, tenemos 16 máquinas, 8 ocuparemos nosotros y 8 máquinas ocupará el otro docente que está con otro grupo de alumnos. Y tendríamos un total de 16 alumnos dentro del aula, ¿sí? Cada uno en una computadora. De esa manera vamos a estar trabajando. Entonces, profe, ¿esta sería como la última actividad teórica que nos va a dar o va a haber otra después? Esta es la última clase teórica, ¿sí? Vamos a abrir seguramente alguna clase que sea aquellos que no hayan presenciado la clase y les queda alguna duda de lo que puede suceder de ver este video, ¿sí? Esta clase cuando la vean fuera de línea, ¿sí? Puede ser que les traigan, o a ustedes mismos también, puede ser que tengan alguna consulta más adelante y bueno, plantearemos algún horario de consulta donde daremos una clase donde ustedes podrán hacer preguntas, ¿sí?
y podríamos llegar a resolver alguno de los puntos. Vamos a tratar de resolver todas esas dudas que a ustedes les queden hoy, o tratar de ser lo más claros posible para que no tengan dudas. Pero bueno, vamos a trabajar en función a lo que vimos en la clase anterior, aquellos que participaron en la clase anterior, es cómo diseñar algo en función a las hojas de proceso que tenemos construidas. Lo que íbamos a desarrollar en el pizarrón, la clase pasada yo dije que íbamos a hacer en conjunto esto de definir una secuencia de hojas de procesos a utilizar para resolver el modelo que queremos hacer. Bueno, ya eso que íbamos a resolver en conjunto en el aula, lo vamos a resolver ahora como trabajo práctico. Ahora voy a hacer un ejemplo, pero como trabajo práctico de dos figuras que yo les voy a dar, ustedes van a tener que realizar esa secuencia de hojas de proceso, ¿sí? De utilización de hojas de proceso. Junto con esa secuencia, en la actividad lo que les voy a pedir es que bajo de la secuencia ustedes me vayan haciendo la acción que hagan de dibujo de cada hoja de proceso. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que les estoy queriendo decir, ¿sí? Si yo voy a hacer dos líneas, marco una línea y una segunda línea, ahí voy a usar, por ejemplo, la hoja de proceso 2 veces, sería 2, 2. Bueno, debajo del primer 2 dibujaré una línea y debajo del segundo 2 dibujaré la línea siguiente más la línea anterior, para que se vea la secuencia de utilización de hojas de proceso y la secuencia del dibujo, cómo va a ir creciendo el dibujo que estoy realizando, ¿sí? Ahora les voy a dar un ejemplo para que se entienda bien. Bueno, respecto de las clases, de eso, ¿hay alguna duda que tengan que podamos o charlar, socializar o a lo mejor responder? Quedó claro, ¿no? Buenísimo. Bueno, igual cualquier cosa que se le ocurra ahora, o si están con algún familiar, un padre o una madre, o tío, con el que quieran, que pueda estar en la clase o escuchando lo que estamos hablando y quiera consultar, no hay ningún problema, podemos charlarlo, ¿sí? Yo voy a comenzar compartiendo mi pizarra. Sí, voy a presentar mi pantalla. Ahí lo pueden ver. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, vamos a proceder a hacer como hicimos la clase pasada. Nosotros acá lo que tenemos es la lista, ¿sí?, de las hojas de proceso que tenemos numeradas, del 1 al 9. O sea, tenemos 9 hojas de proceso y nos va a servir a nosotros para trabajar ahora. Vamos a dejar ahí. Vamos a hacer un dibujo que hicimos la clase pasada. Creo que lo hicimos la clase pasada. Un dibujo era un rectángulo simple. Con un círculo. Este dibujo, yo sé que es un rectángulo, ¿sí? Considero que es un cuadrado. Entonces todos los lados son iguales. Si yo tuviese la distancia, una de las distancias de sus lados, ya podría estar pensando en un cuadrado con una distancia que yo ya sé. A simple vista, yo mirando esta figura no tiene ninguna medida. Entonces, pero igual la podría dibujar. Entonces voy a dibujar la secuencia de pasos al lado, ¿sí? La secuencia de hojas de proceso. Lo que yo les decía recién, ustedes en la práctica van a tener que hacer esto. Primero, analizar la figura. La figura no tiene ninguna medida, entonces yo lo que voy a hacer lo primero es dibujar cualquier línea. Por ejemplo, voy a dibujar esta línea de acá abajo. La línea esta que está acá abajo. Entonces, para dibujar esa línea, ¿yo qué hoja de proceso voy a utilizar? Línea con 2 puntos. O sea, marco un punto acá y automáticamente genero una línea. Entonces, esa es la hoja de proceso 2. Ahí arranco. Y abajo tengo que ir haciendo el dibujo de lo que voy a ir dibujando. Bien, segunda hoja de proceso a utilizar. Ahora voy a hacer esta línea de acá, forma vertical. No tengo medida, entonces voy a hacer un punto acá y un punto acá.
Pero para hacer un punto exacto a partir de la última línea que voy a utilizar, necesito tener el comando OSNAP activado. Entonces voy a activar el comando OSNAP. Es la segunda hoja de proceso que voy a utilizar. Voy a mi lista y la hoja de proceso para el comando OSNAP es la hoja 4. Entonces, activo la hoja 4. Para utilizar la hoja 4, eso no lo puedo ver reflejado en el dibujo. Entonces no dibujo nada en ese caso. Ahora sí puedo llegar a dibujar esta línea vertical. Entonces para eso utilizo la hoja de proceso 2. Entonces ahora tengo esta línea más esta línea. Después dibujo la hoja, utilizo la hoja de proceso 2 de vuelta y la hoja de proceso 2 de vuelta. O sea, 2, 2. Los pasos de dibujo con esa utilización de hoja de proceso sería esa y esta. Hasta acá utilicé hoja de proceso 2, configuré el comando OSNAP, utilicé la hoja de proceso 2 de vuelta y utilicé la hoja de proceso 2 de vuelta y por último utilicé la hoja de proceso 2 de vuelta generando ese rectángulo. Ahora me falta hacer el círculo. El círculo, yo lo que estoy observando ahí es que está en el centro. Es decir que ese círculo, si yo lo miro, estaría en el centro. ¿Está bien? Entonces, para dibujarla en el centro de este rectángulo, el cual yo no sé qué distancia tiene, entonces yo no puedo hacer una línea acá hasta el centro porque no tengo ninguna distancia. Yo lo que sí puedo hacer es hacer una línea que empiece en el medio de la línea inferior, ¿sí? La horizontal, y que pase más o menos la mitad. O sea que me quede una línea así. ¿Cómo lo hago? Marcando un punto y otro punto. Otra vez utilizando la hoja de proceso 2. Y después hacer otra línea, pero que salga de la mitad de la línea vertical y que se cruce con la otra línea. ¿Cómo lo hago? Poniendo el cursor hacia la izquierda y marcando un punto. Entonces voy a obtener una intersección que me va a servir a mí para dibujar el círculo. En este caso dibujé nuevamente una hoja, utilicé nuevamente una hoja de proceso 2. Ahora, en esta intersección me va a servir a mí para dibujar el círculo. ¿Sí? Entonces, ahí me adelanté en un paso en el dibujo. Yo acá tendría que haber hecho esto. Ahora sí, esto. Y lo último que voy a dibujar es el círculo. Recuerdan que el comando círculo me pedía un punto. Ya tengo la intersección de estas dos líneas para usar el punto central del círculo. Y en este caso le doy cualquier radio o cualquier diámetro. Esto va a quedar dibujado así. Y yo voy a dibujar un círculo. Entonces, yo la hoja que utilicé acá es la de círculo. Para hacer un círculo es la hoja de proceso 6. Por último, la hoja que voy a utilizar es la de guardar el documento, guardar el archivo, que es la hoja de proceso 1. Si ustedes lo miran, primero hice una línea horizontal, a la horizontal le generé una línea vertical, después le generé una línea horizontal nuevamente y después cerré. Después le generé una línea vertical, después otra línea horizontal, en esa intersección dibujé el círculo. Acá generé, si ustedes se pueden observar, acá me faltó, puse dos pasos en uno. Yo acá lo que tendría que haber hecho es lo siguiente. Yo acá haber finalizado y acá haber realizado esa línea. Entonces, acá dibujé esta línea. Si ustedes lo que quieren hacerlo más gráfico, podrían decir, esta es la línea que dibujé yo. Acá. Configuré el comando OSNAP. En la segunda parte dibujé otra vez una línea, la línea vertical. Esta línea.
Cuando estoy acá, dibujé esta línea horizontal. Cuando estuve acá, dibujé esta línea vertical. Cuando estuve acá, dibujé esta línea vertical. Cuando estuve acá, dibujé esta línea horizontal. Y por último, dibujé el círculo. De esta Profe, ahí forma, nos faltaría el comando para borrar el eje. después yo puedo, el eje, lo puedo borrar, ¿sí? Primeramente yo ya ahí dibujé todo esto. Para borrar esto, utilizan simplemente seleccionar y borrar, ¿sí? Que ya no lo tomamos como un comando, no utilizamos el comando borrar, sino utilizamos una herramienta que es entender. Cuando yo quiero borrar algo, que es un objeto, no recortar, borrar. ¿Qué es un objeto en AutoCAD? Un objeto es un círculo o una línea. En eso nos vamos a quedar. Si yo quiero borrar uno de los dos objetos, lo que debo es primero seleccionarlo. ¿Con qué lo selecciono? Con tecla izquierda del mouse. ¿Sí? Vamos a dibujar un mouse. Con tecla izquierda del mouse. Yo lo selecciono. Y después lo borro. ¿Cómo hago? Presionando la tecla suprimir del teclado. ¿Sí? Yo lo selecciono, suprimir y se me borra. Entonces yo acá hago esta línea, la selecciono, suprimir, selecciono y suprimir y ya se borró. ¿Sí? Puedo utilizar el comando borrar, que no lo vimos, pero es exactamente de la misma manera. Lo debo activar y después borrar. Pero esta es la forma abreviada de teclado. ¿Sí? Selecciono con tecla izquierda del mouse, aprieto la tecla suprimir y se me borra, tanto círculos como líneas. Entonces ahí yo podría utilizar estas combinaciones de teclas para borrar lo que son líneas auxiliares. Que nosotros no la tenemos como hoja de proceso todavía, ¿sí? Ni la vamos a usar como hoja de proceso para que no se justifique hacer más hoja de proceso. Con esta hoja de proceso ya podemos dibujar un montón de cosas, ¿sí? Cuando estemos en el aula, yo esto se lo voy a dar escrito en el pizarrón para que ustedes, para decirles. Recuerden que cuando tienen que borrar algo, un objeto, seleccionan con tecla izquierda del mouse con un clic y después tecla suprimir y se borra. Entonces ahí le va a quedar el dibujo limpio. Pero con las 9 hojas de proceso que tenemos, podemos llegar hasta acá, que es dibujar lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Ahora podemos pensar este dibujo simple que tenemos acá. Fíjense que nosotros, siguiendo esta secuencia, podríamos dibujar esto. En el trabajo práctico, cuando yo les pido una secuencia, ustedes tienen que dibujarme esta secuencia. Fíjense que no activé de vuelta el comando OSNA porque ya queda activado cuando lo activo la primera vez. Entonces, a partir de ahí lo empiezo a utilizar todas las veces que lo necesite. Lo activo una vez y después hago líneas. Y después hago el círculo. Y después cierro el comando. Yo podría haberle dicho a ustedes, bueno, háganme una secuencia distinta a esta, pero que me dibuje lo mismo. Entonces ustedes me podrían haber dicho, bueno, vamos a ir, lo puedo llegar, hay dos formas de hacer, o hago la secuencia de números, o sea, de hojas de proceso, y después dibujo siguiendo la secuencia de hojas de proceso, o hago al revés. Creo la secuencia de dibujo y en función de eso voy marcando qué hojas de proceso utilicé. Vamos a hacerlo al revés, como lo estoy diciendo yo ahora. Lo primero que haría yo para hacer una secuencia distinta de dibujo o de hoja de proceso, lo primero que hago es una línea. Lo segundo que hago, ya teniendo la línea, es una línea vertical. Lo cuarto que hago es, ya teniendo esa línea vertical, otra línea vertical. Esta lo voy a hacer de rojo. Porque esto es lo que estoy haciendo yo ahora. Lo cuarto que hago, 1, 2, 3, es una línea a partir de la mitad que haga así. Y dijimos que todo lo nuevo va a estar en rojo, así que esta es la línea que voy a hacer acá.
lo próximo que voy a hacer es el círculo. Entonces, yo ahora, ya teniendo esto, teniendo esto, teniendo esto y esto, voy a dibujar el círculo. Y después completo con todo lo que me resta. ¿Qué sería todo lo que me resta? Hacer esa línea de acá. Voy a seguir dibujando acá abajo. Y esta línea y se terminó, ¿sí? Fíjense cómo lo dibujé, que es distinto a cómo lo dibujé arriba. ¿Por qué distinto? Y porque yo lo primero que tiré a hacer es todo lo que necesito para hacer el círculo. A ver, si yo dibujo la hoja de secuencia, primero dibujo una línea. Primero dibujé una línea. Después dibujé otra línea a partir de la mitad. Entonces necesito tener el comando OSNAP activado. Después, ¿sí?, dibujé la línea vertical. Después dibujé otra línea vertical, siempre a partir de los extremos. Entonces, el comando OSNAP lo tengo que tener activado. Después dibujé otra línea horizontal para generar la intersección. Después dibujé el círculo. Después dibujé esta línea hacia acá. Y después cerré dibujando otra línea. Y lo último que hago, que no se ve, que es cerrar el comando. Si ustedes miran esta hoja de proceso y esta, son las dos distintas. Ahora voy a correr para acá. Ahí está. Son las dos distintas. Esta es hoja de proceso. Esta secuencia de hoja de proceso es distinta a esta. Son distintas las hojas de proceso, o sea, la secuencia de hojas de proceso, pero las dos me dibujan lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora acá pueden ver cómo yo, eligiendo dos secuencias de hoja de proceso, puedo llegar a dibujar lo mismo. Entonces, la selección de la secuencia de hojas de proceso que yo voy a utilizar, ¿sí?, lo que me va a hacer es, los pasos van a ser distintos, pero el objetivo final va a ser el mismo. Fíjense que eso lo veo reflejado en la secuencia de construcción, ¿sí?, la secuencia de dibujo. Fíjense que acá hice una línea igual que acá. Acá hice la línea lateral, pero acá ya utilicé la línea que voy a utilizar para hacer el círculo. Y entonces fíjense cómo voy construyendo de forma distinta, pero el resultado final es el mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que este resultado que tengo acá es igual a este resultado que tengo acá. Esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener, no siempre, pero yo puedo tener distintas secuencias de hojas de proceso para la construcción de un modelo y que el resultado final sea el mismo. Cuando en el trabajo práctico ustedes van a tener que hacer una secuencia, ¿sí?, de construcción, y debajo de la secuencia de construcción de hojas de proceso va a tener que estar la secuencia de dibujo. ¿Se entendió eso por ese lado? Sí, profe. Bien. ¿La figura la vamos a hacer nosotros o usted nos va a dar una figura? No, ya tengo todo hecho, ya les voy a dar yo la figura. Pero yo lo que quiero que ustedes hagan es empiecen a resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, a pensar problemas. Este dibujito simple, ¿qué pasaría si yo a ese ejemplo le genero una vista? ¿Sí? Esto es un modelo 3D. Vamos a hacer el modelo 3D acá abajo. Esto podría llegar a ser así. Es una pieza, ¿sí?, que esto es una vista superficial, de la parte superior, y esta es una vista lateral, que la vamos a acotar. Y le vamos a dar, por ejemplo, 10. Yo sé que ese 10 es el alto de esta pieza. Puedo analizar también que si es un rectángulo cuadrado, lo que estoy teniendo es
que todas las caras miden 10. De esta vista yo puedo sacar información para dibujar esto. Entonces, si yo voy a hacer una secuencia, podría ser, ya cambia, ¿sí? La primera línea sí puedo utilizar cualquier forma de línea, no, porque si la base, si yo quiero empezar a dibujar la base, o cualquiera puedo dibujar, voy a empezar a dibujar esta vertical. Esta vertical vale 10. Esta vertical, por ende, vale lo mismo. Si dijimos que es un cuadrado, sabemos que esto vale 10 y esto vale 10. O sea que puedo empezar a dibujar cualquiera. Voy a dibujar esta línea que va de acá a allá. Entonces, si tengo la distancia, o sea, tengo la dimensión de esa línea, ya tengo que utilizar la tercera hoja de proceso, que es crear línea con un punto y distancia. Entonces, voy a utilizar la hoja de proceso 3. Si yo la voy a ir dibujando, la voy a ir dibujando chiquitita, voy a haber dibujado esta línea. Luego, voy a hacer la línea de acá abajo, pero para hacer esa línea, lo que yo tengo que hacer es activar el comando OSNAP. Ahora vuelvo a hacer una línea con punto y distancia para que me quede de 10. Vuelvo a hacer esta línea por acá, entonces vuelvo a hacer una línea con distancia. Otra línea para cerrar el cuadrado, también con distancia, ¿sí? De 10. Pero yo acá puedo optar o hacer una línea con distancia o hacer una línea simplemente con 2 puntos. Recuerden que la hoja de proceso crear línea con 2 puntos es la hoja de proceso 2. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar estos extremos para unirlos simplemente sin ninguna distancia, y obviamente si dibujé bien todo, esto va a ser de 10. Entonces acá ya tengo dos secuencias de hojas de proceso de acuerdo si yo elijo hacer una línea con distancia o con 2 puntos. Y acá después haría, para dibujar el círculo, tengo que hacer ya no 2 líneas de eje, porque yo ya sé que la mitad, si esto vale 10, la mitad es 5, entonces yo podría hacer una línea de 5 y es suficiente que parta de la mitad de la línea inferior, la horizontal, y de distancia 5. Entonces ya en este extremo yo podría dibujar el círculo. Entonces, yo acá tengo que hacer otra vez una línea con distancia y después simplemente dibujar el círculo en ese extremo. Entonces yo dibujaría el círculo y después cerraría el programa. El archivo, perdón. Ahora vamos a dibujarlo bien a la hoja de secuencia. Habíamos hecho la línea de arriba. Hago la línea de arriba, le agrego esta otra línea, le agrego esta otra línea, le agrego la otra línea, le agrego esta línea de 5 y el último paso sería dibujar el círculo. Esta es la secuencia que yo les voy a pedir acompañando a esta es la secuencia de dibujo y esta es la secuencia de hojas de proceso. ¿Puede haber otra forma de hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el círculo antes, ¿sí? Puedo arrancar haciendo esto así, el círculo y después todas las caras. Entonces, esto me generaría otra secuencia, ¿sí? De hojas de proceso. Si ustedes van a hacer otra, deberían esta línea, esta línea, esta línea y este círculo, esta línea, este círculo y esa cara, esto, voy a dibujarlo acá abajo, ¿sí? Y ahí estaría completo. ¿Cómo sería la secuencia? Primero dibujo una línea. Para poder dibujar esta línea de 5, activo el comando OSNAP. Ahora dibujo la línea de 5. Dibujo el círculo. Y después sigo dibujando líneas con distancia, porque son todas de 10. 10 para arriba, 10 hacia la izquierda. Y acá yo puedo cerrar
o con una línea con distancia hacia abajo o marcando simplemente una línea con 2 puntos, porque tengo esos extremos. Vamos a marcar una línea con 2 puntos, simple, y después cierro el programa. Fíjense que esta secuencia me dibuja lo mismo que esta secuencia, ¿sí? Y son hojas distintas, o sea, son listas distintas. Esto es exactamente igual a esto. Pero esta secuencia es distinta a esta secuencia. Yo puedo construir el mismo objeto o el mismo modelo con pasos distintos. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Sí, ¿Sí? profe. Y profe, Bien. Fíjense que ahora se está poniendo entretenido porque ahora ya es mucho de ustedes lo que tienen que pensar en cómo dibujarlo. La parte técnica es la que me dan las hojas de proceso y ustedes ya van a tener cómo realizar eso. Ahora es parte de ustedes de ver cómo ustedes van a construir la pieza. Ya pasan ustedes como alumnos, ¿sí? Ya pasan a tener un rol activo en esto, ¿sí? Porque uno puede ser algo que es mecánico, siempre hago lo mismo. Y acá no. Acá va a depender de ustedes qué pasos eligen, de las herramientas que ustedes tienen, ¿sí? De estas herramientas que ustedes tienen, el paso que ustedes decidan pueden llegar al mismo camino, o sea, el camino esperado. En este caso, un camino puede ser mejor que el otro. Estamos haciendo piezas simples nosotros ahora. Vamos a ir complejizando, pero la idea es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas y que ustedes aprendan a decidir qué camino tomar para esa construcción, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo que nos va a servir y después les voy a mostrar el trabajo práctico que les voy a subir. Vamos a hacer otro ejemplo. Una pieza simple. También le vamos a dar alguna medida. Vamos a hacer esta pieza. Yo creo que también hemos trabajado con un corte en un vértice, ¿sí? Un chaflán, o sea, un desbaste. Y vamos a acotarla. Normalmente, lo normal es que tengamos la pieza acotada, porque cuando nosotros estamos en un taller, ¿sí? O en el aula, vamos a tener con qué medir una pieza si la tuviésemos en la mano. ¿Qué quiero decir? A ver. Si nosotros tenemos algo así, la pieza la vamos a tener en la mano. Entonces nosotros vamos a tener un calibre donde vamos a poder ir midiendo, ¿sí? Y cargando de información a lo que vamos a dibujar. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir trabajando con un número simple que sería 10. 15 le podemos dar. 15. Ahí. 15. Y esto le vamos a dar 10. Si esto es un rectángulo, ¿sí? Si sería un rectángulo, yo podría deducir automáticamente cuánto es el desbaste que le estoy dando acá. Porque si todas las caras me dan 15, esto debería ser de 5. Por ende, este desbaste, no sé qué medida es. Entonces, le vamos a dar 5 para definir que esto es 10. ¿Sí? Siendo un rectángulo, vamos a dar un desbaste con mismas unidades de desbaste por cara. Entonces, si esto tiene 15, 15, 15, todo da 15. Vamos a empezar a hacer la secuencia. Entonces, el trabajo que ustedes tienen que hacer es hacer una liñita y empezar. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Y bueno, voy a hacer una línea. Cualquiera no, línea con distancia, porque dice que la altura y el ancho yo los tengo. Entonces hago de 15. Entonces utilizo la hoja de proceso 3, que es la de punto, distancia y ángulo. Después lo que hago es activar el comando OSNAP, porque voy a hacer líneas a partir de la línea que ya creé como base. Entonces, activo el comando, utilizo la hoja de proceso 4.
Y ahora sigo haciendo líneas. Tengo para hacer esta línea de 10, por ejemplo, si quiero empezar por arriba. ¿Puedo seguir dibujando acá? No, porque no tengo el ángulo. Podría decir que era el ángulo, pero bueno, así a simple vista no lo tengo. Entonces sigo dibujando la línea de abajo. Que yo sé que este largo tiene 15. Entonces, utilizo nuevamente una línea con ángulo, línea con distancia. Esta línea la puedo hacer porque sé que mide 10, entonces otra vez una línea con distancia. Y acá, para crear esta línea, como ya tengo creado esta línea horizontal y esta vertical, simplemente uno extremos. Entonces realizo una línea con 2 puntos, nada más que eso, y después finalizo guardando. Vamos a dibujar esa secuencia. Lo que yo les dije es, yo hago una línea vertical, en el segundo paso voy a hacer esta línea, en el tercer paso voy a hacer, esta línea ya la tengo hecha, voy a hacer esta línea de acá, en el cuarto paso voy a hacer, esta línea la tengo, voy a hacer esta línea de acá, y en el quinto paso voy a unir estos extremos, este extremo de acá con este extremo de acá, con 2 puntos, por eso utilizo este tipo de línea. Hago una línea acá y automáticamente tengo esa pieza, ¿sí? Otra forma de hacer un desbaste en una pieza es utilizar la hoja de proceso 9, que es generar un chaflán o desbaste. Para esto, la secuencia sería la siguiente. Genero una línea, activo el comando OSNAP, genero una línea horizontal, genero una línea vertical no de 10, sino de 15. Voy a generar un cuadrado. Y después genero otra línea horizontal acá, hacia la izquierda, genero un cuadrado. Y después utilizo un desbaste para gastar esa arista que tengo ahí. El empalme es el 9. Entonces yo acá puedo usar el comando o la hoja de proceso número 9. Y después guardo el archivo. Vamos a dibujar esta secuencia. Primero una línea de 15. Después otra línea de 15. Otra línea de 15. Y cierro con una línea de 15. Esta que cierro con una línea de 15 puede ser o con una línea con distancia o puede ser una línea con 2 puntos, ¿sí? Porque voy a unir estos dos extremos. Y después utilizo el comando de desbaste que me desbasta, como vimos en la actividad número 1, 2 líneas que se intersectan o se llegan o no llegan a intersectarse. Si ustedes recuerdan, yo tengo 2 líneas que están así. Yo marcando esta distancia y esta distancia me genera un corte o un desbaste, ¿sí? Generándome esta pieza, que es justamente lo que yo estoy logrando acá uniendo esas 2 líneas. Entonces yo lo que voy a hacer es, utilizando la hoja de proceso 9, ¿sí? Generando un chaflán, voy a generar un chaflán entre estas 2 líneas. Y entonces, con la distancia de 5 y 5, ¿sí? Me va a quedar exactamente la misma pieza que tengo acá. Esta pieza es igual a esta pieza. Y la generé, ¿sí? Con 2 secuencias de hojas de proceso o de construcción distintas. Esta es totalmente distinta a esta. Esta utiliza, ¿sí? Utilicé una hoja de procesos distinta. En esta utilicé una hoja de proceso para construcción de línea distinta que no utilicé acá, que la podría haber utilizado, pero no la utilicé. Fíjense que acá estos pasos son distintos a esto. Y si lo miro acá y acá, también veo la diferencia. Entonces, ustedes van a tener que, cuando yo les dé qué pieza tienen, qué modelo tienen que trabajar, realizarme esta es la secuencia que tienen que dibujar ustedes, a partir de un listado, que este listado yo se lo voy a dar en el trabajo práctico. Ustedes lo que tienen que entender es que cada secuencia de pasos va a ir acompañada por una secuencia de dibujos, ¿sí? Van a ver hojas de proceso que no se dibujan. Por ejemplo,
El comando OSNAP se escribe en la secuencia, pero no se escribe en la secuencia del dibujo, porque eso es una activación, no es parte del dibujo. No es un comando de dibujo en sí. Lo mismo que el comando guardar archivo. El comando guardar archivo no lo voy a ver reflejado en la secuencia de dibujo. Entonces yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 pasos en la secuencia de hoja de proceso que sí van a verse reflejados en la secuencia de dibujo. 1, 2, 3, 4 y 5 el final. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Profe, pregunta, ¿los Sí. ejercicios de práctico van a ser más o menos como estos o van a ser mucho más complejos? Ya se los muestro. Ya se los muestro. Los tengo ya hechos. ¿Sí? Pero lo primero que ustedes tienen que entender es, de una figura ustedes la tienen que analizar si tienen las medidas. Si no tienen las medidas, generalmente van a usar líneas con 2 puntos. ¿Sí? Si tienen las medidas, ya saben que van a tener que utilizar una línea con distancia, que es la hoja de proceso 3. Eso por un lado. Después, tienen que empezar a dibujar la secuencia. En este caso, el comando OSNAP lo están utilizando, se utiliza mucho. Se configuran una vez y después se usa, no tienen que estar configurándola varias veces. ¿Sí? En estos primeros ejercicios, después cuando ustedes empiezan a trabajar con AutoCAD, ya van a ver que a veces lo van a activar o desactivar. Pero en esto de poder trabajar con las primeras herramientas, lo activan una sola vez y después lo utilizan. Entonces, van a tener que hacer siempre, en el trabajo práctico, una secuencia de hojas de proceso junto con una secuencia de dibujo, ¿sí? De construcción. Vamos a ver el trabajo práctico. Bien. Ahí están observando ¿mi pantalla se ve? Sí, profe. Sí. Bien. Fíjense que yo acá les dejé acá, esto es la misma hoja que yo les mostré recién del el listado de las hojas de proceso, ¿sí? Son 9. Es exactamente el mismo que yo lo tengo impreso en hojas y que lo voy a llevar al aula cuando estemos presentes. Punto número 1, son 2 puntos nomás que tienen que hacer. Dice, seleccionar una vista de las 3 presentadas de la siguiente pieza y definir la secuencia de hoja de proceso, o sea, la numeración, ¿sí? A utilizar para su construcción, según el listado, dibujando la secuencia de construcción según la hoja de proceso solicitada. Lo que estoy diciendo ahí es que tienen que hacer la secuencia de hojas de proceso utilizada para la construcción y la secuencia de dibujo. Eso es lo que le estoy pidiendo ahí. Fíjense que ahí le voy a mostrar que hay un modelo 3D, ¿sí? En perspectiva, como vimos en el primer ejemplo, con 3 vistas. Ustedes tienen que elegir una de esas 3 vistas, las que ustedes quieran. ¿Sí? No tienen que dibujar líneas punteadas. Lo que es línea punteada no lo dibujan, olvídense de esa línea punteada. Todo lo que sea línea oculta, líneas de eje, línea punteada, ustedes no lo tienen que dibujar. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Seleccionar, ¿sí? A ver si tengo... Ustedes tienen que seleccionar una de estas 3 vistas, la que ustedes quieran. A ver, estoy buscando si tengo algún lápiz acá. No, así simple vista no tengo. Editar texto. Bueno, no importa. Ustedes tienen que elegir una de estas 3 vistas que están acá, ¿sí? De estas 3 vistas, eligen una y es la que ustedes tienen que desarrollar esa secuencia de hojas de proceso junto con la secuencia de dibujo. Fíjense que hay muchas, como vimos en el primer ejercicio, capaz que esta altura no está acá, pero la pueden sacar de la otra vista,
¿sí? No es que esta línea no tiene altura. Ustedes la tienen porque pueden mirar la hoja de proceso, pueden ver la vista anterior y van a ver que tiene la altura, ¿sí? Entonces ya saben cómo dibujar esa altura. Y tienen que hacer, dice, seleccionar una sola vista de acá y definir la secuencia, o sea que tienen que hacer una sola secuencia, la que ustedes quieran que se pueda realizar, una secuencia. Y una secuencia de hojas de proceso y una secuencia de dibujo, que tiene que corresponder con la secuencia de hojas de proceso que ustedes seleccionaron, ¿sí? Entonces, el punto número 1 es seleccionar una de esas 3 vistas y generar una secuencia de pasos, o sea, una secuencia de hojas de proceso para su construcción. Junto con esa secuencia, la secuencia de dibujo. ¿Está claro hasta ahí? Una sola. Sí, perfecto. Una sola. Ustedes las eligen. Están las 3 vistas para que ustedes puedan sacar la información de las medidas. Si la necesitan en su vista, en la que ustedes eligen y no está, miren en las otras vistas, debe estar en las otras vistas, ¿sí? Profe, Sí. ¿y alguna vista hay que hacer 2 tipos de secuencia de hoja de proceso o una nomás? Una. Ok. Una sola. Trabajo, a ver, la actividad número 1 dice seleccionar una de las 3 vistas presentadas y definir la secuencia de proceso. Una sola secuencia. ¿Sí? Ok, profe. Esa sola secuencia va a tener acompañada una secuencia de dibujo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Este es como el anterior, tiene un poquito más de línea, la secuencia va a ser más extensa, pero no tendría que tener gran dificultad. Vamos al punto número 2. El punto número 2 dice, seleccionar una vista de las 3 presentadas de la siguiente pieza, o sea, hay una nueva pieza, ustedes tienen que elegir de las 3 vistas que se ven, una sola, y acá sí definir 2 secuencias de hojas de proceso distintas a utilizar para su construcción, según el listado. Es decir, también tienen que respetar el listado como está conformada las hojas de proceso del 1 al 9, ustedes tienen que siempre respetar esa numeración, ¿sí? Dibujando la secuencia de construcción, o sea, el dibujo, de las hojas de proceso seleccionadas. No se deben contemplar las líneas ocultas ni líneas de eje. Ustedes acá ven esta pieza en perspectiva y 3 vistas. De esas 3 vistas, ustedes no tienen que dibujar lo que es línea punteada, tanto sea de línea oculta o de eje. O sea que la figura no es difícil o no es compleja. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bien. Pero de estas sí tienen que hacer 2 secuencias de hojas de proceso. Por ende, como cada secuencia lleva una secuencia de dibujo, las 2 van a tener, o sea, su secuencia de dibujo, van a tener 2 secuencias de hoja de proceso con una secuencia de dibujo cada una. ¿Está bien? Sí. En este caso estaríamos en lo que sería esto. Van a tener su pieza con 2 secuencias distintas y cada secuencia va a tener su secuencia de dibujo. ¿Sí? Sí. Bien. Para ayudarlos en algo muy simple, para no tener que estar recortando, o sí, lo pueden recortar, les voy a mostrar algo. Vamos a hacer otro ejercicio práctico. Si yo tengo un círculo, vamos a hacer este ejercicio para terminar, ¿sí? Pero quiero que les quede así, capaz que esto le va a ayudar mucho. Tengo un círculo y tengo un rectángulo y este hace así. Porque algo así tienen en el trabajo. ¿Y yo qué puedo tener acá? Y yo tengo que esto es de 10. Esperen que lo dibujé afuera. Ahí. El radio de acá
es de 5. No, el diámetro es de 5. Y esto, si yo lo miro, es justo a la mitad. Y ahí está. Tengo esas medidas. Yo puedo analizar esto y decir, bueno, si esto sale de acá, es un círculo que tengo así, quiero decir que el radio es esto. Si el radio es esto, el radio es 5, o sea que el diámetro es 10, porque pasa por acá y pasa por acá. ¿Sí? Esto es lo mismo que está acá. Entonces, para hacer esta curva, yo no es más que hacer un círculo que pase por ese centro de diámetro 10 o radio 5. ¿Qué quiero decirle con eso? Que yo podría hacer un círculo. Con el centro de este círculo hago un círculo de diámetro 10. Y después hacer una línea de este cuadrante, ¿sí?, hacia allá, pero de distancia la mitad de lo que tiene este círculo. Si el círculo tiene 10, la mitad sería 5. Y hago lo mismo desde acá hacia arriba, de 5. Hago lo mismo para acá y hago lo mismo para acá, y después utilizo el comando recortar, y me va a recortar este lado del círculo y este lado del círculo. Ahí ya tendría hecho este dibujo. ¿Y no se puede usar el comando empalme? También podría ser un rectángulo 10 por 10. ¿Cómo hago el centro de esto? Voy a tener que sí o sí utilizar una línea auxiliar y generar un círculo. Y después hacer un empalme. ¿Pero de cuánto es el diámetro del empalme? 5. ¿El diámetro? Ah, no, el diámetro. 10. De diámetro 10 o radio 5. Entonces ahí le va a generar justo esto acá y justo esto acá. Bien hecho, ¿no? No como lo estoy dibujando yo ahora, porque lo va a hacer perfecto la computadora. Y no tienen la necesidad de recortar, porque el empalme lo que hace es redondear y recortar. El empalme me hace eso. Yo acá tuve que hacer borrar lo punteado. ¿Está bien? Si yo, otra forma de hacer es cuando yo ya estoy acá, ¿sí? Es aplicarle un empalme acá y automáticamente me lo va a unir. Esto, perdón, no, esto al revés. No tengo que aplicar un empalme, sino me transforma en una circunferencia. Cuando yo lo hago de esta forma, la única que me queda es eliminar esta parte de acá y eliminar esta parte de acá. Y esto lo hago con el comando recortar, que el comando recortar está en la hoja de proceso. Segmento, acá, recortar un segmento, el 7. Entonces acá ya tenemos dos formas. ¿Sí? Fíjense que acá no utilicé la línea para encontrar el centro porque empecé con ese círculo y todo lo demás lo dibujé utilizando ese centro. Para esto, la secuencia era, hago un círculo, hago otro círculo más grande, pero para poder utilizar el mismo centro activo el comando OSNAP, hago un círculo más grande, genero una línea para allá con distancia 5, genero una línea para allá con distancia 5, ¿sí? Esto tiene que traer el círculo acá. Acá podría ser una línea con distancia o simplemente unir los dos extremos. Después utilizar el comando recortar 2 veces porque voy a recortar acá y acá. Y después guardo el archivo. O la otra forma es dibujo una línea con distancia, activo el comando OSNA para poder seguir dibujando las próximas líneas a partir de los extremos. Línea con distancia para arriba, línea con distancia, línea con distancia, línea con distancia para arriba. Y ahora una línea con distancia para cerrar. 1, 2, 3, 4. Bien, 4. Ahora esta línea con distancia para poder hacer el centro de acá. Que esa línea puede estar hecha acá o puede estar hecha acá, como ustedes quieran. Entonces hago otra línea con distancia, con la mitad de 10, o sea, de 5 en este caso. Ahora dibujo el círculo
y después genero un empalme de un lado, el empalme era 8. Una vez, otra vez, y cierro o guardo el archivo. Ustedes van a poder ver que esto y esto, recortar y hacer empalme, si yo lo activo una vez, yo puedo hacer varios empalmes con la misma configuración. Es decir, yo podría decir que una sola vez hago esto, porque cuando me pide que yo marque esta línea, marco esto y me hace el empalme. Sin activarlo de vuelta, marco esta línea y marco esto y también me hace el empalme con ese mismo radio, porque está configurado con la misma medida. Entonces yo esto lo puedo hacer todo en un solo paso. El recortar lo mismo. Yo puedo decir que empiezo a recortar y después toco y todo lo que toque se recorta. Entonces puede ser que esta secuencia la hago en un solo paso. ¿Se entiende? Sí, o sea, valen las dos. Sí, las dos también, ¿sí? Pero ustedes después se van a acostumbrar de que lo van a hacer todo en un solo paso. Van a activar una sola vez y van a recortar todo lo que necesiten. Después puede ser que lo necesiten de vuelta y van a tener que volver a activarlo. Pero ustedes, cualquiera de los dos que elijan, está bien. Y acá, la secuencia de dibujo, bueno, es fácil porque la estuvimos viendo. Esta para arriba, ahí, y acá se utilizaron 2 veces, que lo mejor que en una primera instancia hagan esto de utilizar las cantidades de veces que necesitan. Después cuando estén en el aula van a ver que lo van a poder simplificar, pero ahora está bueno para que lo vean así. Acá sería así, ahí, y ahí, y el de arriba sería un círculo, el otro círculo, ahí, ahí y acá. Voy a seguir dibujando acá abajo. Ahí, y después recortar cada uno de esos pasos. Sería sin el pedacito de acá, y después sin el pedacito de abajo. Este ya no está. Este tampoco. Así. ¿Sí? Bien hecho, sería esta la secuencia de dibujo para esa secuencia de hoja de proceso, y esta es la secuencia de dibujo para esta secuencia de proceso. Esto es lo que tienen que hacer para el punto número 2, ¿sí? Tienen que hacer para el mismo dibujo 2 secuencias de hojas de proceso junto con su secuencia de dibujo. ¿Se entendió? Sí, profe. Háganlo más claro que yo, o sea, traten de hacer los dibujos, agarren una regla, todo para que quede bien clarito, ¿sí? Porque si bien esto no lo van a utilizar ustedes, cuando ustedes hagan AutoCAD no van a ni utilizar esta secuencia, o sea, al principio sí, pero después ustedes esto lo van a hacer mentalmente todo esto, ¿sí? No es que tienen que estar dibujando. Pero esta etapa que estamos pasando, que es la que ustedes tengan bien claro cómo lo van a construir, la tienen que tener resuelta de esta manera. Entonces, cuando volvamos al aula, ustedes van a ir con esta hoja, van a seguir esa secuencia y van a ir viendo cómo lo van construyendo en AutoCAD, que va a ser esta secuencia, así lo van a ir viendo. ¿Sí? Entonces, van a ser 100% práctica. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir. Bien. Entonces, lo que trabajamos fue más exhaustivamente meternos en lo que trabajamos en la clase anterior, que es la realización de esa secuencia de hojas de proceso, a la cual le agregamos la secuencia de dibujo. Ahí estaba preguntando si tomo asistencia. Sí, ya le puse un programita ahí que toma asistencia solo, así que ya tiene asistencia a todos, ¿sí? Justo bajé una aplicación que les toma asistencia cada vez que se ingresaron al aula, y el tiempo que estuvieron y todo, está todo. Así que no se hagan problema de eso por querer escribir el presente por el chat. Así que bueno, chicos,
esto es lo que les va a ayudar a ustedes a realizar la actividad número 3. Yo hoy a la tarde ya apenas se cargue esta clase en el Drive y yo la subo a YouTube porque hago esa conversión. Lo voy a poder subir al Classroom y ahí van a tener la actividad junto con la clase anterior, ¿sí? La que ya les subí, pero se las voy a poner en la parte de trabajos. Les voy a subir el material de la clase anterior con esta clase que dimos hoy. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos en contacto. Yo cualquier información que tenga del retorno a clase, lo que sería colegio, de lo que pase el día jueves que vamos a ir al consejo, les voy a estar informando por Classroom, ¿sí? Les voy a estar informando por ahí, para que estén al tanto de todo. Dale, profe, joya. Buenísimo, chicos. Chao, Bueno, profe, nos vemos. descansen. Gracias por haber estado. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, chicos. chao.